Capítulo 8. No fue difícil darse cuenta de que Ozpin había abusado sexualmente de varios títeres de calcetín por su culpa. Ah, claro, los niños mayores bebían y los habían pillado una o dos veces, pero él no había dejado de notar que sus botellas estaban siendo vaciadas de su habitación, a veces antes de que él se decidiera a beberlas. Se había convertido en una especie de guerra silenciosa entre él y el personal de limpieza sobre lo bien que podía esconderlas, y había asumido que iba a ser una batalla privada ya que nadie lo había desafiado ni cuestionado. No es que llegaran a ninguna parte. Incluso de adulto, Crow había sido un maestro de la estrategia del patio de la escuela de negar, negar, negar. De todos modos, no había pensado que eso importaría. Era un estudiante decente y no causaba problemas. ¿Qué problema había si bebía? Todos tenían sus vicios. Bueno, tal vez era un poco más preocupante cuando alguien de su edad estaba borracho, pero vamos, vea por Ray. Ella era una violación andante, parlante y combativa de casi todas las reglas en Signal, y por alguna razón los profesores actuaban como si eso fuera normal porque había pasado por mucho. Pobre Raven. Tienes que ser amable con ella. Pero su hermano, que ha pasado por exactamente lo mismo. No. Tráelo con todas tus fuerzas. ¿Dónde estaba la igualdad? Pero no. El hecho de que bebiera porque había pasado por mucho merecía una intervención inmediata. Hipócritas. No le habría molestado tanto si no hubieran saqueado su habitación mientras se desarrollaba el gran espectáculo de marionetas. Incluso habían encontrado la tabla del suelo que había levantado debajo de la cama de Raven y en la que había escondido una botella de ron. ¿Qué? ¿Habían traído perros rastreadores o algo así? Crow se cruzó de brazos y se enfurruñó. Su hermana no era nada comprensiva. ¿Estás de mal humor? Sí. ¿Y? ¿Es sol o alcohol, Crow? Era mi bebida. Me la gané. No la aceptarías si te robaran algo. No, admitió, pero también creo que no deberías recurrir al alcohol para solucionar tus problemas. Su voz sonaba forzada, extraña. Quiero que sepas que puedes hablar conmigo si tienes algún problema. O hablar con un profesor. Raven, estás usando un micrófono. No. Crow miró fijamente. Raven le devolvió la mirada. ¿Qué? ¿Encontraron mi escondite porque les dijiste? Su mirada se desvió. No puedo creerlo. Ray. Eres mi hermana. La sangre no delata a la sangre. Gruñó y trató de golpearla en la cabeza, pero ella se agachó para pasar por debajo. ¿Qué te ofrecieron? Por favor, no me digas que ese estúpido espectáculo de marionetas realmente te convenció. No, no. Ozpin se ofreció a comprarme una espada adecuada. ¿Me venderías por una espada? Bueno, lo hice, dijo Raven. Así que sí, supongo que lo haría. Se desplomó en su asiento. Maldita perra. Maldita perra que está a punto de tener una espada de verdad. La secretaria que estaba afuera de la oficina de la directora chasqueó la lengua, pero no les pidió que dejaran de insultar. Ya lo había intentado una vez y Raven, sin dudarlo, había comenzado a soltar tantas palabrotas como pudo con una voz monótona que duró hasta que finalmente recibieron su castigo 15 minutos después. Raven era increíblemente mezquina en ese sentido. Vendido por una maldita espada de mi propia sangre, pensó Crow. Ojalá pudiera decir que fue una sorpresa, aunque fuera un poco. Maldita sea, Ozpin, viejo manipulador. Por eso Raven perdió la fe en ti la primera vez. Tendría que asegurarse de que eso no volviera a suceder mientras él estaba en eso de salvar la vida de Summer. Tal vez advertir a Ozpin que se relajara un poco en el futuro o ponerse del lado de Ray unas cuantas veces más de las que originalmente había hecho. Crow se había puesto del lado de Oz casi todas las veces antes, y todavía sostenía que era la decisión correcta, pero obviamente Ray había necesitado a alguien que la respaldara y no había sentido que tuviera a nadie. Aunque si ella iba a apuñalar a la gente por la espalda por cosas materiales, entonces no estaba seguro de que eso cambiara mucho. La directora lo recibirá ahora, señor Branwen, dijo la secretaria. No estoy segura de por qué está aquí, señorita Branwen. Raven enganchó sus manos detrás de su cabeza y dijo, mi papá echó una carga sobre mi mamá. Quiero decir, tú sabes cómo funciona el sexo, ¿verdad? La secretaria se pellizcó el puente de la nariz y contó hasta 10. Simplemente entra, está bien. Raven se encogió de hombros y caminó junto a él mientras entraba en la oficina. La directora Juliana estaba allí. Ozpin no estaba. Tampoco los títeres de calcetín, afortunadamente. Raven levantó una mano. Hola, jefa.
¿Dónde está el anciano? Me debe una espada. Me debe la hermana en la que solía confiar, se quejó Crow. Juliana suspiró. Tenía la impresión de que te habíamos sugerido que no le dijeras a tu hermano cómo nos ayudaste. Sí. Tú lo sugeriste. Yo lo ignoré. Raven tomó asiento. ¿No es así como funciona? No, no importa. Señor Branwen, tome asiento. Señorita Branwen, no es necesario que esté aquí para esto. No. Necesito estar aquí. Es mi hermano. La mujer sonrió. Ya veo. Me alegra el corazón saber que te preocupas lo suficiente por él como para intervenir de esta manera. ¿Eh? ¿Qué? Sí, claro. Soy yo. Crow puso los ojos en blanco. La única razón por la que Raven quería quedarse era porque quería verlo ser regañado, y probablemente para poder reírse de él más tarde por eso. Así eran las cosas en la tribu. Los castigos eran públicos y, a menudo, humillantes, porque el objetivo era enviar un mensaje a más personas que solo a la persona que había actuado mal. Sin embargo, eso era por pequeñas infracciones o peleas. Por lo general, entre niños. La mayoría de los problemas entre adultos los solucionaban los involucrados, y muy rara vez alguien intervenía. Los rencores se podían resolver con sangre, amputando un miembro o incluso con la muerte. A nadie le importaba. Había algunos casos en los que te arrastraban y te mataban brutalmente delante de todos, pero esos eran por grandes crímenes según los estándares de la tribu, como huir de la batalla y abandonar a tus aliados o asesinar a otro miembro de la tribu a sangre fría. La sangre caliente estaba bien, y más aún si los asesinabas en una pelea justa, pero colarse en su tienda para cortarles la garganta o envenenar su comida podía hacer que te estacaran hasta morir. Afortunadamente, nada de eso iba a suceder aquí. Eso empeoró las cosas en cierto sentido. No podrías luchar contra alguien que te tratara como a un niño. Señor Branwen, ¿sabe qué son estas cosas? Preguntó la maestra, señalando las 10 botellas que había colocado ingeniosamente sobre su escritorio. Varias cervezas y licores que había conseguido de los niños mayores, algunos medio vacíos, pero muchos de ellos bastante nuevos. Se encogió de hombros y se negó a hablar. Todos sabían lo que era y solo querían que se quebrara y dijera algo. ¿No? Preguntó. ¿No lo sabe? Eso es extraño porque los encontramos en su habitación. Raven agitó la mano en el aire. Pregúntame. Sé lo que son. Juliana la ignoró. Crow hizo nota mental para hacer del próximo combate de Raven una experiencia agonizante para ella. Señor Branwen, estas son las botellas que encontramos en su habitación y que nos obligaron a confiscar. Son bebidas que estoy seguro de que sabe que no están permitidas en el campus y que sería ilegal comprar en cualquier tienda. Ya nos hemos puesto en contacto con algunos y les hemos enviado su fotografía. Dicen que nunca le han visto. Maldita sea. También se habían esfumado sus posibilidades de conseguir una identificación falsa. Creo que cuenta con la ayuda de estudiantes mayores para conseguirlas. Estaré encantado de reducir su castigo si me da mis nombres. Dragma. La directora puso los ojos en blanco. Lo tomaré como un no y gracias por no terminar esa frase. Recibirás 20 castigos por esto. 2 por cada botella que encuentres. Pasarás esos castigos con la señora Time. Crow gimió. La señora Time, Rosalind, era una mujer encantadora. Muy dulce, muy confiable y todavía formaba parte del personal en su época. También era terapeuta infantil, lo que a él le pareció una muy buena idea para una escuela como Signal cuando era profesor, pero un gran dolor de cabeza cuando era estudiante. Rosalind amaba a los niños, y no de esa manera extraña en la que la mayoría de las personas en el ámbito educativo afirmaban hacerlo. Los amaba como si cada niño fuera su hijo o hija, y era el tipo de persona que emprendía una cruzada para ayudar a todos y cada uno de los niños abandonados que se cruzaban en su camino. Rosalind era una santa. Al menos, lo era cuando eras un adulto que podía dejarle a los niños problemáticos. No tanto cuando eras tú el niño problemático. No necesito terapia. Señor Branwen, usted tiene 13 años y bebe más que un hombre que le triplica la edad. Estoy bebiendo exactamente la misma cantidad que un hombre 3 veces mayor que yo. Él debería saberlo. Ese es el problema. Juliana golpeó con la mano. No vas a salir de esta, jovencito. Sería negligente con nuestras responsabilidades si siquiera consideráramos dejarte entrar. ¿Qué? Pero está bien que Ray se pelee con otros niños. Yo no llego a clase con resaca y no provoco peleas ni me desmayo en los pasillos. Oye, vete a la mierda.
dijo Raven. No me metas en esto. Tú me arrastraste a esto. Respondió. La señorita Branwen tampoco es ideal, pero esta es una escuela de combate y la lucha es parte de lo que te enseñamos. Por lo menos, está quemando el exceso de energía de una manera productiva, aunque no es para nada mi intención alentarte, jovencita. No creas que no veo esa sonrisa. La única razón por la que no te estoy asignando detención es porque ya estás hasta el cuello en ella y tendría que empezar a pagarle horas extras a mi personal para cubrir tu tipo de tonterías. Suspiró. Signal entiende que tu situación no es ideal. Entendemos que habrá problemas para adaptarse a una nueva vida aquí. No entendían ni una mierda. Sí, había problemas. Era un hombre de 40 y tantos años que tenía que acostumbrarse a ser un niño de nuevo, y eso apestaba. No podía salir, no podía emborracharse, no podía ligar con chicas sin estar en una lista de vigilancia o salir con alguien que ya estuviera en una, y lo peor era que sentía que no le importaría si era una mujer mayor, pero eso seguiría siendo raro. Va. Necesitaba una copa. Ah, cierto. No puedo beber. Mierda. Silbido. 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 Raven siguió blandiendo su nueva espada por la pequeña habitación como si fuera algo perfectamente normal. No era la espada que acabaría usando, pero era de un estilo y una longitud similares en proporción a su cuerpo, pero eso la hacía más corta y ligera que la que acabaría usando. Era una espada que ella usaría por ahora, hasta que terminara de crecer. Esa era la parte complicada de las armas para los cazadores. Eran caras en el mejor de los casos, lo que resultaba prohibitivo para algunas familias, y había que comprar varias. El entrenamiento empezaba temprano y no se podía dar un arma de peso completo a alguien que tenía 11 años, y las herramientas que usaban a esa edad no serían de ninguna utilidad cuando llegara la pubertad. Ella ya había superado eso, pero aún no había terminado de crecer y crecer. Ninguno de los dos lo había hecho. Crow apreciaba que Oz le hubiera comprado un arma y todo eso, le ahorraba tener que encontrar una forma de conseguirle una, pero el viejo seguía estando en su lista de cosas que hacer por el momento. Tal vez le hicieran unas cuantas bromas cuando llegara Beacon solo para recordarle que no se debía jugar con Crow Branwen. Suponiendo que sobrevivió hasta Beacon. Crow se agachó mientras la punta de la espada se movía perezosamente y casi le cortaba la garganta. ¿Te importaría no balancear eso aquí? Solo estás celoso. ¿Tienes idea de lo insoportable que estás siendo últimamente, Ray? No lo sé. ¿Es insoportable tener una espada? Tener un arma no te hace mejor que yo. Aún puedo patearte el trasero con una espada de entrenamiento. Eso provocó una reacción, como él sabía que ocurriría. Raven se detuvo y lo miró con el ceño fruncido, mirándolo con el labio inferior hacia afuera como la niña que era. Sí, bueno. Raven buscó una respuesta con toda su inexperiencia. Al menos no soy una borracha. Yo tampoco. Es una lástima. La noticia se había extendido por Signal. Por supuesto que sí. Había habido uno o dos rumores que no deberían haber llegado a ninguna parte, pero cuando alguien se había atrevido a acercarse y preguntarles durante el almuerzo si eran ciertos o no, Raven se había encogido de hombros y había dicho, ¿que lo atraparon con cerveza? Sí, es cierto. G. Idiota. La absoluta falta de discreción de Raven y su disposición a confirmar varias veces a cualquiera que le preguntara cimentaron su reputación. Sin duda, era mixta. Mientras que los adultos lo miraban con lástima y preocupación, la opinión del alumnado oscilaba entre el asombro por ser un rebelde y un chico malo, y el desagrado por darse aires o ser un pervertido que pensaba que era mucho mejor, mayor y más genial que ellos. Y luego estaban algunos de los favoritos de los profesores a los que les caía mal porque rompía las reglas. La típica mezcla de razones insignificantes por las que los niños se caen mal entre sí. Dioses, había sido un fastidio lidiar con eso cuando era profesor. Ahora era mucho peor. Todos los niños eran malvados. Eso era un hecho. No era de extrañar que Salem se convirtiera en un apocalipsis andante después de haber tenido algunos. Por el lado positivo, no le importaban lo suficiente sus opiniones como para estar tan molesto como lo estaría un niño normal. El constante cambio de los concursos de popularidad en la escuela nunca había sido lo suyo, pero sabía que Jan había jugado el juego, y sabía que Ruby había sufrido un poco por ello. Rara vez en la línea de visión de Jan, por supuesto, pero para una chica tan tímida y torpe como Ruby era un hecho que caería en el lado más nerd del cuerpo estudiantil.
Aún así había hecho buenos amigos allí, lo cual era más de lo que se podía decir de su trasero viajero en el tiempo. Pero ¿cómo puedo ser amiga de niños? Me siento muy rara. He advertido a demasiados niños sobre los hombres mayores que se hacen pasar por niños y niñas en línea como para querer intentar fingir ser uno de ellos. ¿De verdad voy a quedarme solo con Ray hasta Beacon? Faltan 3 años para eso. 3 años con solo Raven como compañía. Salem puede acabar conmigo ahora mismo. ¿Quién? Preguntó Raven. Nadie. Te oí decirle un nombre. Puso los ojos en blanco. Algún chico sexy de clase alta con el que me gustaría besarme. Uf. No quiero oírlo. Sí, ya lo creía. Ray era fácil de predecir, por lo menos. Suspiró y se puso de pie. De todos modos, tengo que ir a mi primera sesión de terapia. Si hay alguien aquí que necesita terapia, eres tú, Fe. Reconocen que mi lucha es la búsqueda de fuerza, mientras que morir en el fondo de una botella es un grito de ayuda. Maldita sea, eso fue casi una decisión sabia. Y lo suficientemente precisa como para hacerlo estremecer. Raven no solía tener la última palabra, no con todos sus años, pero a veces había cosas de las que ni siquiera él podía recuperarse. Y sí, tal vez estaba un poco trastornado por dentro. ¿Quién no estaría en su lugar? Todos perdían a alguien, claro, pero con qué frecuencia también se veían atrapados en una batalla entre un mago inmortal y una bruja igualmente inmortal. No era como si estuviera siendo irracional al querer ahogar un poco sus preocupaciones. Solo un poco aquí y allá. Había perdido a Summer, había perdido a Raven, prácticamente había perdido a Taeyeon, y hubo momentos en que estuvo cerca de perder a Ruby y a Jan también. Pero ¿cómo podía explicarle una fracción de eso a un psiquiatra? Tal vez en su época tendría sentido, pero no ahora. Era un niño. El trauma obvio en el que se iba a centrar la vieja Rosalind, o la joven Rosalind ahora, era la pérdida de sus padres. Eso podría ser fácil de aceptar si pudiera recordarlos bien, pero para él sus muertes habían ocurrido hacía casi 30 años. Eran recuerdos lejanos. Voy a tener que fingir que es eso y apretar los dientes. Maldita sea, esto va a ser incómodo. Tampoco quiero ser un dolor de cabeza para Rosalind. Ella siempre fue una de las buenas. Se quejó y refunfuñó por ello durante todo el camino hasta su oficina, que era diferente a la que tenía en su época. No debe haber trabajado en Signal por mucho tiempo. Efectivamente, ese era el caso. Rosalind ya tenía 20 y tantos años y era bastante guapa. Cabello castaño claro que caía en rizos y bucles, ojos castaños grandes y expresivos y labios carnosos en una sonrisa cálida. Crow tuvo que detenerse y mirarla, porque si bien no había sido fea cuando él trabajaba en la escuela, definitivamente tenía más el aspecto de abuela amable que el de Zora absoluta. Y allí estaba él, demasiado joven para hacer algo al respecto. Trágico. Maldita sea, nacer 20 años tarde. Crow. Buenos días. ¿Puedo llamarte así? Sí. Claro. Rosalind le hizo un gesto con la mano y le dedicó una cálida sonrisa, luego le ofreció un bollo de canela. Era nostalgia al máximo, aunque él podía decir solo por el sabor que a ella todavía le faltaba un tiempo para igualar la habilidad culinaria de Rosa. Gracias. De nada. Sé que Juliana tuvo que obligarte a venir aquí y le dije que no me gusta hacer las cosas así. No puedo ayudar a alguien que no quiere ayuda. ¿Qué tal si charlamos un rato? Estoy segura de que la detención conmigo te resultará mucho más divertida de lo que sería de otra manera. Arg, ella era tan agradable. Y no era una actuación. Recordó un caso en el que un estudiante perdió la cabeza y gritó y despotricó contra Rosa con tanta fuerza que la mujer, normalmente imperturbable, estalló en lágrimas. Lo habían enviado a buscar al estudiante responsable y llevarlo ante la justicia, solo para encontrar al tipo recibiendo una paliza de parte de un grupo de otros estudiantes por hacer llorar a la señorita Time. Los estudiantes cuidaban de los suyos, y Rosa siempre había sido una de ellos. Era prácticamente una regla que no se le hicieran bromas desagradables. Lo mismo no había sucedido con su objetivo principal, el trasero, y la semblanza de Crow no lo había ayudado en nada a evitarlos. Ahora, ¿por qué no me cuentas un poco sobre lo que te trajo aquí? Estoy aquí porque mi hermana es una auténtica perra que me traicionaría por un trozo de acero de 1,5 metros. Qué curioso. ¿No le echas la culpa a la directora, entonces? Se encogió de hombros. Ella está haciendo su trabajo. Es lo que es. ¿Y no aceptas ninguna culpa tuya? En realidad no. Mantuve mi escondite escondido y no pudieron encontrarlo.
La única razón por la que lo hicieron fue porque Raven me traicionó. Por lo tanto, ella es la razón por la que estoy aquí. Los ojos de Rosa brillaron. Bueno, supongo que no puedo criticar esa lógica, ¿no? ¿Estás enojada con tu hermana? Obviamente. No te hagas una idea equivocada. Raven no me delató porque estuviera preocupada por mi salud ni nada por el estilo. Me delató porque la sobornaron con una espada. Siento que tengo derecho a estar enfadada porque mi propia sangre, a la que saqué del infierno literal, hiciera eso. Y dejaré muy en claro mis sentimientos al respecto la próxima vez que entrenemos. Él envainaría esa espada tan profundamente en su trasero que abrirle la boca sería una nueva forma de Yaijutsu. ¿Quieres contarme un poco sobre tu época antes de Signal? Tengo entendido que viviste en un orfanato en Mistral, pero no siempre estuviste allí. Preferiría no hacerlo. Se encogió de hombros. Su pasado era un tema peligroso. Dudaba que intentaran acusarlo a él y a Raven por los crímenes de la tribu, no cuando claramente estaban fuera de todo, pero aún así sería un nivel de atención que no necesitaban. Hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir y logramos pasar un invierno en el desierto por nuestra cuenta. No fue divertido. Supongo que no. ¿Afuera? Vivíamos en un árbol, en el tronco, añadió cuando ella se quedó horrorizada. Lo ahuecamos y allí hicimos nuestro escondite para hibernar. Pude ocultar la entrada y aislarlo, y quemamos el interior para que fuera menos probable que se convirtiera en humo. ¿Qué comiste? Bayas, carne y pescado. Capturamos algunas ardillas, pero la mayoría eran pájaros. Si teníamos suerte, algún animal más grande, como un ciervo o un jabalí, croaba cerca. O, como era más realista, la tribu lo mataría y él podría recoger lo que los cazadores no pudieran traer de vuelta. Aguantamos el invierno y partimos en primavera en busca de Mistral, y ya sabes el resto. Rosa tenía la mandíbula abierta y el horror se reflejaba en su rostro. Oye, tú lo preguntaste, dijo Crow. Y no es que nuestra vida fuera la peor ni nada. Hay muchos niños que la han pasado peor que eso. Muchos niños. Lo había visto. Pasar un invierno arreglándonos solos no es nada comparado con crecer con padres abusivos o ser traficados por escoria en Bakuo. Aún así, has pasado por algo terrible y. Rosa siguió hablando y Crow ignoró la mayor parte de la conversación. ¿Había sido terrible? Sí, supuso que lo había sido, incluso para un anciano como él, sobrevivir un invierno solo no era exactamente seguro ni divertido. Sin embargo, no era una persona normal. Era un cazador. Su estándar de trauma era mucho más alto porque veían mucha mierda oscura. Te gustara o no, a veces llegabas demasiado tarde, y una vez que veías familias enteras separadas y esparcidas por una casa, nunca lo olvidabas. ¿Estaba traumatizado? Sí, probablemente. La mayoría de los cazadores lo estaban. Simplemente aprendieron a lidiar con eso y encontraron una manera de superarlo. Summer y Taiyamo habían encontrado el amor y la alegría de criar hijos, y Crow había encontrado el alcohol. Tal vez uno de ellos fuera más saludable que el otro, pero no era como si el alcohol fuera todo lo que conocía. Amaba a sus sobrinas y pasaba mucho tiempo cuidándolas, incluso más después de que Summer muriera. Crow. Lo siento. Me quedé en el espacio. Si se tenía en cuenta su expresión, eso no era lo que debía decir. Quería decir que no estaba teniendo un flashback ni perdido en los recuerdos, pero ¿qué podía decir? No había una buena respuesta. Un golpe frenético en la puerta lo salvó de tener que hacerlo. El proceso fue rápido y desigual, como si alguien estuviera esperando desesperadamente que la persona entrara. Había pánico. Rosa se dio cuenta, Dios la bendiga. Y rápidamente se excusó para ponerse de pie y ver quién era. Eso le dio una pequeña oportunidad para ordenar sus pensamientos y planificar el futuro. Lo mejor que podía hacer era demostrarle a Rosa que estaba en vías de recuperarse. A ella no le importaría desenterrar su pasado de carencias si pensaba que estaba mejorando, así que supuso que podía simplemente aparecer, charlar y ser lo más normal posible. Aburrido, pero efectivo. Rosa pronto se daría cuenta de que se las estaba arreglando bien y dejaría pasar el asunto a favor de los niños que la necesitaban más. Como para reforzar eso, escuchó el llanto de la persona en la puerta. Y luego me golpeó y traté de ser fuerte SNFF, uk. Parecía que quienquiera que fuera necesitaba a Rosa mucho más que él. Dios mío. La mayoría de los niños dejaban de llorar pronto y pasaban a Signal. No era que nadie fuera cruel ni nada, sino que el llanto a menudo estaba relacionado con el dolor físico y.
Bueno, el dolor físico era una parte habitual de la educación para ser cazador o cazadora. El estudiante medio, incluso a los 11 años, podía mantener la cara seria si alguien le daba un puñetazo en la cara. O, lloraban como cualquier otro por razones emocionales, pero rara vez por los aspectos físicos de algo como el acoso escolar. El acoso escolar y los combates a menudo conllevaban los mismos moretones, y era difícil que uno le molestara más que el otro. Además, por regla general, a los matones no les iba muy bien en las academias de cazadores. Un matón solía existir sobre la base de una dinámica de poder. Ellos eran fuertes y todos los demás eran demasiado débiles para enfrentarse a ellos. Eso no se sostenía muy bien en una academia de cazadores, donde incluso el nerd más débil podía, y lo hacía, cortar en tiras a los Beowulfs. Signal era un lugar donde vigilabas los dedos de los pies que pisabas, porque esa chica estudiosa con gafas en la esquina bien podría ser capaz de estrangularte con tus propios intestinos. Sin embargo, eso no quería decir que los matones no existieran. Simplemente tendían a elegir a sus objetivos y a pegarse a ellos, y era una táctica arriesgada de todos modos. La víctima de hoy podría desbloquear su apariencia mañana, y entonces todas las apuestas estaban canceladas. SHHH. Ven, está bien. Entra y siéntate. No le hagas caso a Crow. No está tan malhumorado como parece. Crow resopló. ¿Estás hablando de mí? No soy un viejo gruñón. No. Bebes lo suficiente para avergonzar a cualquiera. Espero que no te importe un poco de compañía. Cuantos más, mejor. Bienvenidos a Alcohólicos Anónimos. Se inclinó hacia atrás para echar un vistazo al pobre tonto que había traído. Debían ser bastante débiles si se dejaban intimidar. No lo decía con mala intención porque todos empezaban siendo débiles, pero supuso que era un estudiante de primer año de una familia que no era cazadora. Alguien nuevo en la cultura que aún no se había adaptado. Lo último que esperaba era ver el rostro bañado en lágrimas de su sobrina. Crow se atragantó y se le hizo un nudo en el estómago. Ruby. La niña lo miró, sollozó y apartó la mirada. Rosa le lanzó una mirada y la ayudó a sentarse con delicadeza. No era Ruby. Por supuesto que no. Era Summer. La pequeña Summer. Summer llorando. Summer aparentemente bastante débil. Esa fue la mayor sorpresa, con toda honestidad. Había conocido a Summer a los 17 años en Beacon, cuando Ozpin le había dejado entrar a él y a Raven. Habían sido arrogantes y beligerantes con todo el mundo, y Raven había desafiado el liderazgo de Summer durante toda una semana, acusándola de ser blanda y de no merecer el papel. Crow también lo había creído, porque la tribu era fuerte y todos los demás eran débiles. Al final, Summer se quebró, y la paliza absolutamente legendaria que le había dado había dejado a Raven en la enfermería durante 2 noches y 3 días, y a Crow con la boca abierta durante casi 4 años. Summer había sido un monstruo. Una bestia. Una unidad. Por supuesto, lo que realmente había sido era bastante malditamente buena, pero el bastante malditamente bueno de una estudiante de cazadora era mejor que su educación de bandido. Eso no impedía el hecho de que había sido el tipo de mujer que podía tomar a Raven con las 2 manos, romperla y luego moldearla de nuevo para que pareciera una persona adecuada. El temperamento de Summer había sido temido en todo Beacon en esos primeros días. Eso no encajaba ni un poco con la chica que tenía delante. Obviamente, ella sería diferente a esta edad, pero él no había esperado un cambio tan grande. Summer Rose. Acosada. Además de reírse de lo absurdo del asunto, quería saber nombres. Nombres y ubicaciones actuales, y preferiblemente sus pólizas de seguro de vida mientras estaba en eso porque, maldita sea, Summer estaba aquí llorando y alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir muy pronto. Crow, deja de mirarme, regañó Rosa. Estás asustando a la pobre chica. ¿Quién? Yo. Sí, tú. La estás mirando fijamente. Summer le tenía miedo. De ninguna manera. Oh. Tal vez. Summer estaba escondiendo su rostro de su mirada, y él se obligó a mirar hacia abajo entre sus rodillas. Mierda. ¿La había desanimado? ¿Ya lo había arruinado todo? No. Él solo, bueno, no todos los días veías a tu mejor amiga muerta regresar en el cuerpo de una niña, y mucho menos de una que lloraba a lágrima viva. Hola. Hizo un gesto hacia Summer, intentando con todas sus fuerzas no dejar que se notara ninguna de las millones de cosas que sentía. Se estaba ahogando y no creía que llorar y arrojarse sobre ella le haría gustarle mucho. Soy Crow.
Encantado de conocerte. Se devanó los sesos buscando algo que un chico de su edad pudiera decir y quisiera que pudiera sonar genial para alguien de su edad. Mi hermana me vendió por una espada y estoy buscando un reemplazo. Una hermana, quiero decir, no una espada. Sentía que su lengua era demasiado grande para su boca. ¿Habían hecho eso los niños? ¿Qué se suponía que quería decir? Crow se aclaró la garganta. ¿Quieres que seamos amigos? Rosa lo miró como si fuera una forma de vida indescriptible. Pero Summer se rió. Solo un poquito.